Maestros, hola, ¿qué tal? Excelente sábado. Ya estamos terminando la materia, pero no sin antes terminar con otro tema. Y el tema que nos aboca hoy son los tipos de grupo. Ya hemos visto que podemos encontrar tantas tipologías de grupos como grupos existan en la vida cotidiana. De esta manera podemos determinar a los grupos por su tamaño, por su composición, por sus funciones e incluso por sus orígenes. Y así podríamos decir que hay grupos grandes y pequeños, primarios y secundarios, grupos heterogéneos u homogéneos, bien por su diversidad, bien por sus características de las personas, y también podríamos decir que hay grupos que son de ayuda o terapéuticos para la formación o para fines académicos. En definitiva, para hablar de una tipología de grupo, podríamos entrarnos en muchas de las variables que se presentan y que perfectamente bien podrían ser el criterio a partir del cual se puede proponer una tipología diferente. Seguramente ninguna de estas tipologías sería incorrecta, pero en todo caso, maestros, deberíamos de preguntarnos por la utilidad de ello. ¿Cómo no podemos realizar aquí una lista extensa de los tipos de grupos, que por otro lado resultaría desde su corrección siempre incompleta? Les propongo ofrecer explicaciones de algunas tipologías que creo son importantes para la dinámica de grupos y que de alguna forma pueden marcar trayectoria en su maestría. La primera de las tipologías a desarrollarla constituye las relativas a los grupos de pertenencia y los de referencia. Heeman se refirió a esta distinción porque se supone que al pertenecer a un grupo determinado, las personas deberían tender a aceptar las normas y a compartir los valores propios de dicho grupo, que eso es lo esperado, lo común y lo razonablemente esperado. Entonces, continúa Heeman, ¿por qué razón no siempre se cumple la anterior? Es decir, ¿por qué hay personas que perteneciendo a un grupo determinado se identifican con otros grupos? ¿Acaso no hay una verdadera correspondencia con el grupo al cual pertenece? ¿Existe una pertenencia ficticia o como más tarde se identificó, existe una constatación que el no asumirse siempre los valores, las creencias y las normas del propio grupo y en cambio, si se da lo anterior, este asumir con otro grupo es porque estamos hablando de que existe un grupo de referencia, un grupo con el que las personas tienden a identificarse, del que aspiran a ser parte y que toman referencia por su propia identidad. Y entonces acá les presento una de las principales diferencias en cuanto a grupos que ha aportado la dinámica de grupo: los grupos de pertenencia y los grupos de referencia. Esta distinción es sumamente importante porque en cierta medida se comienzan a entender algunas razones que contribuyen a la explicación de la identidad de los grupos y de las personas. Acá yo les recomiendo una lectura sobre la distinción entre grupos de referencia y de pertenencia. Pueden consultar. El libro se llama Psicología Social Experimental. Propiamente el capítulo 4 habla sobre grupos de referencia. Los autores son W. Doyce, Deschamps y Mugni. La editorial es Barcelona. Perdón, la editorial el libro es de Barcelona y la editorial es hispano-europea. Ahora, grupos primarios y secundarios. Otra distinción con menos impacto para la psicología social, pero que es sin duda una de las que siempre nos debe de venir a la cabeza, es la de Cooley, una distinción que va más allá del tamaño del grupo. Es decir, aunque el volumen es importante, lo que realmente importa pues son las consecuencias de dicho volumen. Y entonces podemos determinar esta tipología en grupo primario y grupo secundario. En el grupo primario existen relaciones afectivas intensas, cara a cara, con un alto grado de cohesión interna y evidentemente un grado de intimidad entre sus miembros. Ejemplo de ello son las parejas, las familias, donde el carácter afectivo tiene una gran importancia. Y los grupos secundarios es donde se dan las relaciones interpersonales basadas en criterios institucionales que suelen ser independientes de las personas. En este tipo de grupo, las personas, las posiciones que ocupan las personas son las importantes, no tanto las personas en sí. Por ejemplo, en una empresa, lo que puede llegar a interesar es el puesto de director, independientemente de quien ocupe dicha plaza.
Una tipología clásica en dinámicas de grupos, la constituye la que en su tiempo propusieron Anzio y Martin, donde para plantear la distinción que puedan tener diferentes grupos, establecieron una serie de criterios. Concretamente establecieron 7 variables que determinan y dan lugar a diferentes formas de comprender el grupo. Tengo que hacerles referencia que una de las variables que determinan su tipología la constituye el grado de estructuración que puede llegar a tener un grupo, partiendo de la idea de que una multitud tiene prácticamente un nulo grado de estructuración de las organizaciones tal y como las conocemos, cuyo grado de estructuración es tan alto que justamente es uno de los factores que pueden ser determinantes para su funcionamiento. Ahora, ¿cuáles son las 7 características? ¿Cuáles son las características de la tipología de grupos por su grado de estructuración? Tiene que contemplar multitud, banda, agrupación, primario y secundario. Multitud es cuando se da un buen número de personas, varios o cientos o miles, y se reúnen sin haberlo buscado explícitamente. Cada cual busca su satisfacción individual, pero está sometido a la posibilidad de repentinos contagios emocionales. Los fenómenos afectan a un número todavía mayor de las personas que no se hallan presentes. Ahora, la banda es un agrupamiento de personas que se reúnen voluntariamente por el placer de estar juntos, cada cual en la búsqueda de quienes son semejantes a ellos. La satisfacción se debe a que elimina la necesidad de adaptarse a las reglas sociales establecidas, al mismo tiempo que proporcionan seguridad y apoyos afectivos. Cuando los miembros de una banda comienzan o empiezan a afirmar valores comunes, a diferenciar los papeles y a fijarse metas, se transforman paulatinamente en un grupo primario. Agrupación es la reunión de personas en un número que oscila entre pequeño y grande y con una frecuencia también variable, con unos objetivos relativamente estables que corresponden a un interés común de los miembros. Fuera de la búsqueda de estos objetivos comunes, no hay ningún vínculo o contacto entre las personas. Acá podemos encontrar las agrupaciones intelectuales, las agrupaciones artísticas, religiosas, políticas, y de ahí viene el grupo primario, compuesto por pocos miembros que buscan en común los mismos fines y mantienen entre sí relaciones afectivas con una gran dependencia mutua. Y el grupo secundario es un sistema social que funciona según instituciones en un sector particular de la realidad social. Ahora, me gustaría darles la tipología propuesta por Martín Baró. Este hace referencia, estamos hablando desde los 90, y es una de las principales ideas que refleja, que es que interpreta al grupo en relación con la estructura social en la que se encuentra y que en cierta forma lo determina y en la que el grupo como tal también se refleja. En este sentido, la propuesta de este autor es sin lugar a duda las que se inclina más por una vertiente psicosocial. ¿Por qué? Porque analiza al grupo únicamente a describir a partir de lo que sucede en su interior. Es verdad que el grupo lo constituye las personas y que se establecen normas y roles y que los grupos requieren estructura y organización que en algún momento de su vida los grupos toman decisiones y alcanzan un nivel óptimo de rendimiento. Pero Martín Baró asume que los grupos se relacionan con otros grupos y que se establecen relaciones de poder. En ese sentido, una visión del grupo desde esa perspectiva necesariamente debe de considerar factores como el poder del grupo, su identidad y el quehacer del mismo. De esta forma, este autor analiza bajo las siguientes variables: identidad del grupo, poder grupal y actividad grupal. De tal manera que tenemos 3 grupos según Martín Baró: primario, funcional y estructural. El primario, su identidad son vínculos interpersonales, su poder está en las características personales y la actividad que desarrolla pues es satisfacción de necesidades personales. El grupo funcional, su identidad es que tiene un rol social, su poder es la capacitación y posición social y su actividad es la satisfacción de necesidades sistémicas. Y por último, el grupo estructural, su identidad
es la comunidad de intereses subjetivos, su poder es el control de los medios de producción y la actividad es la satisfacción de intereses de clase, la lucha de clase. Pero vamos a ver. El grupo primario, igual que la definición que les he dado, pero matizando que no puede entenderse fuera de su contexto social más amplio. La naturaleza del grupo primario consiste en concretar y ser portador de los determinismos de las macroestructuras sociales. Por ejemplo, papel de la familia en la transmisión de valores y comportamientos acordes al orden establecido. El grupo funcional, en función de las posiciones o roles que ocupan las personas de un determinado social. Y el grupo de tipo estructural tiene la división más básica entre los miembros de una sociedad de acuerdo con los intereses derivados de la propiedad sobre los medios de comunicación.